porque les heredaron el camino para transitar la vida, porque el amor y el ejemplo son los principales nutrientes que le dan riqueza y fortaleza a la enseñanza, porque el comportamiento está relacionado con las enseñanzas recibidas, porque en la senda del camino se siguen las huellas que primero se admiraron, luego fueron ejemplo, porque ese legado nos permite seguir transmitiendo sus enseñanzas. Ellos son hijos de tigres. Diego Rivera. Su sola mención nos envuelve en pasajes que forman parte de la cultura y la política mexicana, aún más allá de sus fronteras. Figura fundamental en el movimiento muralista del país, lo sabemos aquí y allá. Pero, ¿qué huella o cómo marcó la enorme figura y la obra de El Panzas, el Gordo, como le llamaban sus amigos en el ámbito familiar a sus descendientes? En relación a mi abuelo, más que memorias, hay anécdotas familiares, pues que de tanto escucharlas, uno las empieza, digamos, a hacer propias. Hay una muy en concreto que a mí me gustaba mucho vestirme de vaquero. Y por ahí hay fotos inclusive que en un festival que hubo por sus 70 años en Anahuacalli, yo me fui vestido de vaquero. Y parece que era muy frecuente, entonces decía, ¿cómo mi nieto vestido de vaquero? Y parece que un día en el estudio me quiso quitar la ropa, encuerar. Y yo le dije, ay, abuelito, pendejo. Y entonces él respondió, muchacho cabrón. Pero agarró y me cargó, dijo, este sí es mi nieto, ¿no? Entonces se me hace una anécdota padre. Me hubiera gustado conocerlo, por supuesto. Creo que si hubiera estado yo ya en la adolescencia y él todavía en condición de debatir, nos hubiéramos dado unos buenos encontronazos. Ser nieto de Diego Rivera es algo muy complicado. Llamarse además Diego lo es un poco más todavía. Luego, si dentro de los primos, que fuimos 5 en total, mi hermano Juan Pablo, yo soy el segundo de los nietos, luego Ruth María, la hija mayor de mi tía Ruth, luego Pedro Diego, otro Diego, y luego Juan Rafael Coronel Rivera, hijo ya del segundo matrimonio de mi tía, con Rafael Coronel, ¿no? A decir, bueno, pues sí tengo este abuelo enorme, tuve facilidad para el dibujo, pero a los 18, 19 años dije, no es lo mío, porque me pesaba demasiado. Y es cuando ya tomo la decisión de dedicarme al cine, ¿sí? Porque sí fue una decisión muy temprana. Y esa decisión para mí está muy claro porque mi padre fue un gran cinéfilo. De hecho, en su juventud escribió crítica de cine en una temporada que vivió en San Luis Potosí. Y muchos recuerdos que tengo son a partir de los 8 o 9 años, que me fui a vivir con él a Guatemala, porque él era el agregado económico de México en Centroamérica. Y entonces, pues fuimos allá unos, 10 meses más o menos. Y parte de nuestras actividades de fin de semana era invariablemente ir al cine. Entonces era un ritual y ahí yo conocí de géneros, ¿no? Que si westerns, que si thrillers, ¿no? Que si musicales, los grandes actores de Hollywood, todos los conocía. Y entonces para mí el cine y el afecto por mi padre, porque hay una liga, en mi caso evidente, entre la memoria y esta etapa feliz de mi infancia al vivir con mi padre, y pues todo eso es la memoria emocional para que haya yo derivado en ser cineasta, ¿no? Diego López Rivera ha estudiado todo lo que su inquieto espíritu le permitió: economía, sociología, arte dramático y finalmente dirección de cine, su pasión. Participó como becario de las actividades del Instituto Cubano de Artes e Industria Cinematográfica, el famoso ICAIC, donde colaboró con reconocidos directores de la isla. Y estuvo padre porque, bueno, conocí Cuba en el momento de las grandes zafras, era el auge de la revolución, y el cine cubano estaba también con una gran, potencia.
Y me atendieron muy bien, realmente. Yo amé a Cuba desde el primer momento, ¿no? Y ahí fui asistente de dirección ya de tanto de un largometraje, El Ranchador, de Sergio Giral, y de Manuel Herrera, que hizo un documental sobre el deporte en la Revolución. Tenía yo muy buenas razones para dedicarme al cine, por toda esta presencia emotiva y esta influencia de mi padre. Pero también porque yo no quería estar a la sombra de mi abuelo. Y si te fijas, hasta la fecha yo sigo firmando, digamos, con Diego López. O sea, en términos de mi carrera profesional, yo siempre traté de despegarme de mi abuelo. Para mí, superar esta situación de tener un enorme peso, ver un enorme peso en la figura, en el nombre, en la obra y en todo lo que significa mi abuelo, pues ha sido un proceso de vida, así literal. O sea, tengo 63 años y debo decirte que apenas en los años recientes me empiezo a sentir como mucho más ligero en esta ruta, ¿no? Y se lo debo fundamentalmente al psicoanálisis. Por ejemplo, ahora que he podido profundizar en la vida y obra de mi abuelo, porque a raíz de que Gabriel Figueroa Flores y yo hacemos el documental Un retrato de Diego, para el 50 aniversario del fallecimiento de mi abuelo, en 2007, pues yo pude empezar a adentrarme en la obra de mi abuelo y en la vida. Porque a mí siempre me decían, ¿y por qué no es algo de tu abuelo? Ay, es que es muy difícil, siempre había como pretextos. Claro, cuando me empiezo a meter en la vida y obra, claro que era súper difícil, ¿no? Y es el caso de que, y te lo va a decir cualquiera que haya profundizado en la obra de Diego, que entre más te metes, más cosas descubres, es impresionante. Entonces ahí es cuando me empiezo a dar cuenta de todo lo que ignoro, y cómo de una u otra manera lo he rechazado. Cómo era un capítulo que pues sí, Diego Rivera y padrísimo, y estoy muy orgulloso, pero esa era como la fórmula. En realidad me pesaba muchísimo y no quería saber nada. Y el tema de mi abuelo pues fue surgiendo. Fue surgiendo porque me meto en esto del retrato de Diego, que lo hicimos en base al material que encontró Gabriel en el archivo de su padre, estos 40 minutos fabulosos, en Ismancolor, en material reversible, cuidado a la perfección. Entonces pues era una maravilla que había que aprovechar, ¿no? En 1957, Diego López Rivera tenía 5 años cuando su abuelo murió. Tuvieron que pasar muchos años para que pudiera descubrir y describir lo que representa Diego Rivera y su obra, no solo en la historia del muralismo mexicano, sino también
cómo fue su ámbito íntimo, el familiar. María Guadalupe Marín Preciado, Lupe Marín, fue su abuela, diva y musa por derecho propio, esposa de uno de los grandes, cocinera y modista magnífica, pero a la vez madre y abuela compleja y lejana. Ella fue la Prieta Mula, según nos narra Elena Poniatowska en su libro 2 veces única. La Prieta Mula, que yo no sabía que así le decía Diego. Y que, bueno, en la obra de Elena, que me parece excelente, la verdad que una gran reconstrucción, una gran reconstrucción, recreación, no solo de la vida de Lupe Marín, sino de todo ese universo y del universo emocional, que es el más importante y el más difícil de poder expresar, ¿no? Y aspectos de la vida de toda esa generación, pues poco conocidos. Creo que hay momentos, pues, muy intensos. Lo refleja muy bien el libro de Elena. Es como ella se construye a sí misma como personaje. Eso, indudablemente, y eso tiene un gran mérito. Porque de la nada, se forja a sí misma, ¿sí? Pero yo creo que ahí el gran débito es que no repara en la consecuencia de sus actos y se lleva entre las patas a todo el mundo. Empezando por sus hijas, pero al propio Diego no lo trataba bien, vamos, o sea, yo pienso que Diego fue mucho más condescendiente con ella, que al revés. Y bueno, ahí está la anécdota que aparece en el libro, que Diego, después de la muerte de Frida, la va a ver y le dice que se quiere volver a casar con ella. Y ella, de una forma tajante y brutal, le dice: yo no me quiero casar con un viejo, ¿no? Siento que fue una mujer terriblemente destructiva y que el libro de Elena, lo he leído 3 veces, ¿sí? Me ha invitado, me ha hecho la atentísima invitación, que me honra mucho, de invitarme a presentar en 3 ocasiones el libro. La segunda vez que lo leí, se me empezaron a escurrir las lágrimas, porque sentí un gran dolor por ese personaje, un personaje muy solo. Finalmente lo que Lupe Marín se pasó persiguiendo en su vida es que la quisieran, ¿sí? Como personaje tenía muchos lados atractivos. Lo que sucede es que uno como nieto, lo primero que está esperando es afecto. ¿Sí? Y cuando creces, y no solo no hay afecto, sino hay una presunción, una falsa presunción. Y yo, digamos, muy cercano a mi madre tenía una mala relación con su madre, siempre la tuvo, y las razones están perfectamente claras en el libro. Yo sí, le puse un alto. Viene esta historia de que yo venía regresando de Huautla a los 16 años de haberme ido a comer hongos, con permiso de mi madre, cosa que estuvo muy mal. Y habla mal de mi madre, le dice: eres una tal por cual, ¿cómo permites que este es un drogadicto? Y yo le digo: a mi madre no le dices eso, y le levanté la mano, ¿sí? A mí nadie me levanta la mano. Pues yo sí, pues o sea, no se lo habían dicho. Para los conocedores, el movimiento de los contemporáneos, más allá de la obra colectiva e individual que dejaron a finales de los años 30, fue el interés que despertaron hacia todas las literaturas, especialmente a la francesa. La misión de este grupo era la de poner a México en circulación con lo universal. Y ellos, sí, escritores y pintores de este grupo, tenían encuentros más que frecuentes con Lupe Marín. Pues yo creo que su vinculación o su vínculo con los contemporáneos, yo creo que obedecía a varias cosas. Primero, su figura en sí. Su belleza, porque era una belleza única. Su actitud, que era de una seguridad así realmente sorprendente, ¿no? Su desparpajo, su capacidad de opinar de lo que fuera, sin importarle si sabía o no. O sea, realmente
Era sorprendente escucharla hacer unas afirmaciones que no tenían el menor fundamento, ¿no? Eran absolutamente subjetivas y muchas de ellas delatando una profunda ignorancia. Pero yo creo que en los contemporáneos eso les llamaba mucho la atención, que fuera esta mujer tan singular, ¿sí? Porque de que tenía una inteligencia natural, sin duda, y de que, digamos, estaba totalmente despegada de los valores. Yo creo que eso les resultaba muy atractivo, ¿no? Que fuera una mujer, digamos, que no se detenía ante los pobres valores sociales de la época, ¿sí? Los llenos de prejuicios, ambigüedades, toda esta cosa de las buenas familias y la buena educación, etc. Y que cosa que a Lupe Marín siempre le tuvo muy sin cuidado, ¿no? Lupe Marín logró casarse con el muralista más renombrado de México. Se dice que vino a buscarlo desde Guadalajara para lograr su objetivo, y lo consiguió. Pero las diferencias aparecieron y se separaron. Lupe Marín terminó casándose con Jorge Cuesta, cuya trágica muerte ensombreció a la familia, sobre todo a las pequeñas Picos y Ruth, las hijas de Diego Rivera. Jorge Cuesta, y mi madre a su pesar, porque lo dice muy claramente que ella no quería a Cuesta, sí ve en Cuesta una figura paterna. Porque Cuesta fue con ellas muy cariñoso y muy cuidadoso, cosa que Lupe Marín no era, ¿sí? Y tan es así que todavía por aquí hay algún mueble que fue de casa de mi abuela y que los mandó a hacer Cuesta. Sus primeros vestidos bonitos se los compró Cuesta. Aún ya separado de mi abuela, tenía detalles con ellas, iba por ellas y las llevaba a pasear y demás. Guadalupe Rivera Marín, Picos, como le decían de pequeña, la hija mayor de Diego Rivera y madre de Diego López Rivera, a no dudarlo, abrevó de las grandes personalidades de su padre y de su madre. Opuestas, pero contundentes. Su trayectoria es más que elocuente. Su carácter fuerte, definido y claro, son el sello que la convirtió en una figura preponderante en la historia de la política mexicana. ¿A qué se tuvo que enfrentar la hija de Diego Rivera? ¿Al peso de la figura de su padre? ¿A sus convicciones comunistas? ¿Reencuentro? ¿Reconciliación? No sé si el término reconciliación sea el término más adecuado, el más preciso, porque no es que yo estuviera, digamos, peleado con mi abuelo, disgustado, que hubiera habido algún conflicto en términos de su figura. No, era más bien una cuestión de un peso enorme, ¿entiendes? O sea, tú dices, Diego Rivera es tu abuelo, y después de eso, ¿qué? O sea, ¿quién puede ser? O sea, ¿qué puedes hacer en la vida que sea equivalente a eso? Pues nada, o sea, me sentía yo como muy pequeño. O sea. Entonces, mi proceso ha sido más bien de poder ver a Diego Rivera, pues sí, como mi abuelo y como ese gran, formidable personaje que fue. El de mi madre, yo me atrevo a decir que ha sido un proceso semejante. Aunque mi madre lo tuvo muy claro desde un principio, o se distanciaba de esa enorme figura, o no iba a poder ser ella. Mi madre tuvo muy claro, aprovecho para mencionarlo, en la actualidad estoy realizando una serie de programas de televisión sobre ella, Las Memorias de la Pequeña Picos, y reiteradamente surge el tema de que ella tuvo muy clara desde pues, que está terminando la primaria, los primeros años ya en la secundaria, de que ella
quería hacer política y que quería ser diputada. Por lo tanto, cuando más o menos supo por cuál podía ser el camino, que iba a estudiar leyes. Y así se lo hizo ver a su padre. Y su padre obviamente no quería. Su padre quería que fuera una joven militante de la juventud comunista como lo fue Ruth. Y mi madre para nada, ¿no? Entonces desde ahí ella empieza a construirse una figura propia, una identidad propia. Consiguió logros profesionales muy joven. Es Premio Nacional de Economía en 1951 a los 27, 28 años. Se dedica a forjar esa vida propia, ¿no? Diego López Rivera es el director general de la Fundación Diego Rivera AC. Se ha especializado en programas de formación artística para jóvenes, en particular de pintura y pintura mural. Incluye también talleres de talla de madera tradicional y escultura con temáticas diversas. Su objetivo, el desarrollo de la creatividad. La fundación la forma mi madre en el año 2000 con el propósito, con el objetivo de promover, divulgar de la manera más amplia, extensa, la vida y obra de mi abuelo. Es el momento en el que ella ha realizado su última labor profesional. Lo hace mi madre cuando está terminando su gestión en la delegación Álvaro Obregón, que fue su último cargo público, durante la administración del ingeniero Cárdenas, en el gobierno del Distrito Federal. Y lo hace porque desde años anteriores ya ha empezado a escribir sobre mi abuelo, está recuperando a su padre y lo está haciendo de una manera positiva, ¿no? O sea, después de forjarse toda esta exitosa vida profesional, como que le entra una nostalgia, una añoranza por el padre. Entonces empieza escribiendo libros, luego decide formar la fundación. En varios países del antiguo bloque socialista hay un amplio movimiento de pintura mural y todo el mundo reconoce a Diego Rivera como el referente, ¿no? Entonces de ahí empiezan a surgir una serie de actividades de fomento al arte mural en México, porque decimos, si no se está pintando mural en México y sobre todo se está perdiendo la técnica al fresco, pues hay que fomentarlo. Y qué mejor que sea la fundación quien lo haga. Diego López Rivera no oculta su pasado, lo comparte. El tiempo le ha permitido descubrir paso a paso quién es y lo que representa ser el nieto de uno de los grandes en la historia de la cultura mexicana. Su rica mirada, sus experiencias, nos permiten seguir de manera cercana a una de las figuras más representativas de México de ayer y de hoy, del país que somos. Pues el legado Rivera es todo esto que he hablado. Digamos que ahí sí, no puedo desprenderme de ser el nieto de Diego Rivera. Y lo puedo decir ahora abiertamente y con una gran satisfacción y con una gran tranquilidad, porque como sea, yo he podido forjar mi propio espacio, ¿sí? Y ahora que tengo ya un cierto conocimiento sobre su vida, sobre su obra, pues donde puedo tener una opinión fundada, donde creo que eso es uno de los logros que más rescato. Quizá la lucha de todos nosotros ha sido por forjarse esa identidad propia, ¿no? O sea, un lugar donde tú digas, ok, soy nieto de Diego Rivera, pero también soy yo mismo. Y si lo puede uno decir con tranquilidad, con satisfacción, creo que estamos bien. Conocimiento. Autocomplacencia. Deseo de decir algo y de hacer algo, no solo decirlo, que ayude, aunque sea en una mínima parte, a que este mundo, a que esta realidad sea un poco mejor. Un gobierno corrupto. La música de Chopin. El ruido del tránsito.
Qué poca madre. Ser músico. Más bien yo le diría, señor, ¿por qué no hace bien su trabajo?